Gracias. Bueno, el día de hoy es un día en el cual nosotros vamos a dar a conocer o particularmente me gustaría interactuar bastante con ustedes porque es la oportunidad en la cual estamos recopilando todos los temas que hemos trabajado durante este primer módulo técnico en el cual hemos tocado aspectos desde muy técnicos de cómo, de qué se tratan las coordenadas, cómo se elaboran los planos, cómo se califica en el sistema registral, los aspectos técnicos. Y el día de hoy vamos a analizar las casuísticas que permiten dar soluciones a observaciones con, digamos, medianamente frecuentes y que en algunos casos ha llegado al sistema registral para que el sistema al sistema del tribunal registral, en donde se tomaron decisiones en algunos casos que han llegado a ser lo que se denomina precedentes de observancia obligatoria. Es decir, de cumplimiento, si uno invoca esas resoluciones del tribunal, pues el registrador va a tener en cuenta. O si llega al tribunal, la decisión que tome el tribunal registral, el registrador, digamos, acata la disposición que dé el tribunal registral. Por otro lado, vamos a tocar un poco el tema del verificador catastral en un lapso rápido, pero les voy a dar a ustedes toda la información de el procedimiento en un PPT y además les voy a permitir que ustedes puedan dar una evaluación en unos 20 minutos. Por supuesto que incluso puede ser después, no es materia de la clase, pero sí para que ustedes tengan una idea de cómo es la evaluación para aquellos que todavía no son verificadores catastrales, de cómo esa evaluación permite que ustedes puedan acceder a ser verificadores catastrales con un determinado puntaje. Bueno, entonces, sin más, voy a voy a mostrarles una primera información que tiene que ver mucho con el tema de rectificación de área, que es un tema muy, ¿qué les puedo decir? Que a la mayoría de los participantes les interesa sobremanera. Les voy a mostrar dos aspectos. Por un lado, les voy a mostrar cómo un predio que tiene discrepancias de área, la parte técnica, ya se elaboró el documento, pero ese predio necesita, a su vez, a ver, vamos a ver, ya. Y luego vamos a retomar las casuísticas, no se preocupen. Pero esta es justamente una casuística más vivencial. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Un instante, voy a ver el nivel de volumen. Sí, estamos bien. Este es el predio. Quisiera que me confirmen por chat si están viéndolo, por favor. Porque a veces me emociono y después... ok, gracias. Este es el predio. Esta zona, si ustedes ven esta manzana no es una manzana convencional. ¿Por qué? Porque esta manzana tenía un pequeño riachuelo que atravesaba y al final ese riachuelo era la divisoria entre dos fundos antiguos que luego pasaron a ser dos urbanizaciones. Estamos hablando de la urbanización Nueva Granada en el distrito de Surco, que resulta
que el lote 7 y el lote 8 eran unos lotes muy peculiares. Ya investigando, revisando la casuística, se toma conocimiento que esos lotes incluso eran en una habilitación urbana, y por eso que escogí esta información. En una habilitación urbana, convencionalmente yo divido mi habilitación en manzanas, como podemos estar viendo acá, esas manzanas van a ser, muchos de esos lotes van a ser áreas útiles, vendibles en la habilitación urbana. Pero resulta que hay pequeños tramos que colindan con otra partida registral y no logro completar el lote que yo quisiera de 120 metros, de 150 metros o de 90 metros. No logro completar, solamente tengo una porción. Entonces, esas fracciones de áreas quedan latentes, pero que se pueden acumular con las fracciones de área de la otra urbanización. Entre las urbanizaciones, entre los PTLs y las urbanizadoras se ponen de acuerdo para que haya esta lógica que se llama áreas de compensación. Estas áreas de compensación, bueno, pues los que adquieren estos predios en áreas de compensación es un poco pesado, pero probablemente sean las mismas habilitadoras las que tienen que encontrar solución, pero estos lotes estaban en esa condición. Fueron compensados, y una vez que se compensó, finalmente se logró la partida del lote conjunto. Pero, ¿esto qué acarreó? Generó que el área y medidas perimétricas no eran precisamente lo que se había adquirido registralmente. Pasaron los años y así que eran los dos lotes que tenían estas dificultades. Y adquieren, un inversionista adquiere, o algún propietario que pensaba hacer algún proyecto acá, o que piensa hacer, porque esto es reciente. Esto es, a ver quiénes han adquirido: AD Ingeniero SAC, y el procedimiento ha sido este año. Adquieren los dos lotes y los necesitan acumular. Cuando nosotros hacemos rectificación, mejor dicho, cuando hay un procedimiento de rectificación, por lo general, lo que se trabaja es elaborar el plano conforme es la realidad física, y luego, cuando llega el sistema registral, el registrador va a cotejar la realidad física con la realidad registral y va a identificar discrepancias, diferencias notorias, pequeñas, va a verificar la nueva área, y a su vez al área técnica catastral le va a decir si es que involucra o no a otras partidas. De ser así, la rectificación ya no es viable. La rectificación es posible siempre y cuando sea el mismo predio, aun cuando su área pueda crecer en valor, pueda disminuir en valor, pero el ámbito es el mismo. En este caso, este predio no solamente tenía que rectificar cada uno de esos predios, sino que también tenía que acumularse. ¿Qué es lo que decidió hacer este profesional que siguió adelante este proceso? No solamente hizo la rectificación, sino a su vez realizó la acumulación, todo en un solo acto registral, es decir, no en un solo acto registral, son dos actos registrales. Uno, rectificación, y el otro, acumulación. Ambos actos los presentó en un solo título. ¿Para qué? Porque si solamente hacía la rectificación de un predio, probablemente le iban a observar diciéndole que se superponía con su colindante, pero como él se iba a acumular a ese colindante, por ello es que decidió hacer ese procedimiento casi inusual, que normalmente no se ve en el sistema registral, porque se exige casi siempre, o se recomienda,
Si es rectificación, entonces hay que presentar la rectificación, el título de rectificación del lote 7. Y luego el título de rectificación del lote 8. Y luego la acumulación del lote 7 y del lote 8. Normalmente es ese procedimiento. Son varios títulos, uno prerequisito del otro. Pero en este caso particular, por eso se los muestro, porque es algo novedoso, les permite a ustedes evitar observaciones porque se va a superponer con parte del otro lote colindante. Esa es lo interesante. Y les voy a mostrar el documento. Entonces, este es el lote que finalmente ha quedado. Y este lote, por ejemplo, cuando se trata de acumulación, esa es la precisión, aun cuando en algunos casos, justamente me comentaba la directora ejecutiva del Instituto Catastral de Lima, Raquel Oré, me decía que a la municipalidad, al Instituto Catastral de Lima, que es el que hace las veces de oficina de catastro en Lima, Lima Cercado, Lima Provincia, porque en las demás municipalidades hay una oficina de catastro. En el caso exclusivo de Lima Cercado existe el Instituto Catastral de Lima. No es propiamente la oficina de catastro, no lo es el Instituto Catastral de Lima. Pero ¿qué hace? Exclusivamente catastro. Entonces, ellos ya se han declarado zona catastrada, estoy haciendo un punto y aparte, dando una pequeña explicación. Y me decía Raquel que a ellos, los usuarios, reiteradas veces le solicitan para acumular el plano o el certificado catastral o el plano catastral del predio 1, por ejemplo, del predio A que se va a acumular, y el certificado catastral del predio B que se va a acumular, pero a su vez le pedía el certificado o plano catastral acumulado. Y ahí, si yo tengo la visión netamente catastral, no es posible, y hay varios que están aquí que participando y que son de municipalidades, me indicaba Raquel, y coincido con eso, que no es posible dar un plano de acumulación, un certificado catastral de acumulación o un plano catastral de acumulación si todavía no se ha producido la acumulación. ¿Y quién va a generar la acumulación? Es registros públicos. Entonces, yo le preguntaba a Raquel, por el otro lado, porque eso es coherente. Catastralmente, por lo general, vamos a considerar aquello que veo. Si yo veo que es una gran área, por ejemplo, no sé, pues 40.000 metros cuadrados, como los he visto en la zona industrial de Cercado de Lima. Y que resulta que esos 40.000 no es una sola partida, son 3 partidas. Pero catastralmente yo solamente veo una unidad. ¿Por qué? Porque es un depósito que está cercado y se verifica que es así. Pero cuando ya entramos a detalles, podemos darnos cuenta que corresponde, ese depósito de 40.000 metros cuadrados corresponde a 3 partidas de diferentes áreas, 10.000, 15.000, en fin. Entonces, pero ahí sí podría yo decir que es una sola unidad. Pero normalmente si yo veo un lote con sus cercos, más el otro lote con sus cercos, son colindantes, pero no es una sola unidad catastral. Entonces, no, yo puedo dar la constancia del lote 1, la constancia del lote 2, la constancia del lote N, sí puedo darlas, pero no puedo dar una constancia de algo que no veo catastralmente, que es la acumulación. Esa acumulación puede ser posterior, pero no en ese momento. Entonces, esa era la gran preocupación que tenía Raquel Oré, la directora ejecutiva de el ICL. La solución práctica, la que me comentó y que yo asentía con eso, mejor dicho, me parecía coherente, era que no va a entregar
certificación catastral, pero sí lo que va a alcanzar se denomina una hoja informativa, una información de cómo podría ser la acumulación, como una información, pero no como un levantamiento catastral. Y ahí permitía que el usuario pudiera usar una información gráfica y a su vez salvaba la condición de la lógica catastral. ¿Por qué voy a este hecho? Porque en el sistema registral no es que se exija, es probable que algunos registradores quieran, o de repente el área de catastro, probablemente algún ingeniero diga, yo quiero ver el plano visado. El plano visado, no todos los planos se tienen que visar por el ente competente. ¿Qué planos no se visan por el ente competente? Justamente el plano de acumulación. Y ustedes pueden revisar con detalle el libro que les alcancé comentado en donde se habla de la acumulación. En la acumulación, en realidad, lo único que se tiene que hacer es elaborar el plano, como lo ha hecho este profesional, ha elaborado el plano, lo ha firmado y lo ha presentado al sistema registral sin la necesidad del visado municipal. Lo que sí tiene visado municipal en este título es, esta es la acumulación del lote 7 y el lote 8. El lote 7 tiene plano catastral, tiene plano perimétrico visado, tiene, cada lote tiene todo eso. Lo que no tiene es el lote acumulado visado por la municipalidad. Y eso está bien, eso es correcto. Pero aparentemente en ciertos casos sí lo solicitan. Pero para conocimiento de todos ustedes no es necesario. En una acumulación no es necesario tocar la puerta de la municipalidad para acumular. ¿Por qué? Porque se presume que la acumulación es los dos predios que ya están inscritos registralmente y que solamente se van a unificar si hay donde hay una continuidad o lo que legalmente hablan sin solución de continuidad, que son términos muy exquisitos. ¿Y qué es lo que ha hecho los que hicieron este procedimiento de rectificación y acumulación? Les muestro su documento notarial para que lo podamos analizar. Un momento. Listo, aquí está. Este documento, que también les voy a alcanzar como parte de la charla final del día de hoy, se llama, aquí lo voy a incrementar el tamaño, ya está. Se llama rectificación unilateral de área. En primer lugar, linderos y medidas perimétricas. Y luego pone y de acumulación de lotes. Allí están los dos actos registrales en un solo parte notarial y que va a ser un solo título. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. Sí es posible. Y cuando hablamos de rectificación unilateral, y eso está en las casuísticas que ahora también vamos a ver. La rectificación unilateral es aquella en la cual el propietario no va a convocar a los colindantes, no les va a cursar ninguna invitación, ninguna notificación, ni el propietario de ese predio, ni la SUNAR, ni la municipalidad. ¿Por qué? Porque el propietario de ese predio o está reduciendo área y sabe que es su mismo ámbito y que no está tocando predios de nadie, o está incrementando un poco su área, pero sigue siendo su mismo predio. Y hay de por medio una búsqueda catastral inicial en la cual dice que corresponde al ámbito de la partida tal. En esos casos, el propietario, ya hay un precedente de observancia obligatorio,
del Tribunal Registral en donde dice, si es así, si corresponde, va a rectificar, pero corresponde al mismo predio y ya hay un pronunciamiento del área de catastro registral, entonces puede hacer una rectificación unilateral. Es decir, presenta su plano, ahí sí, el plano, ese plano individual tiene que estar visado por la municipalidad, ha pasado por la municipalidad que ha hecho inspección ocular y luego redacta el parte notarial dando a conocer cómo era su área, cómo eran sus medidas, sus linderos y cómo es ahora. Y eso es, y no necesita más nada, no necesita notificar, ni cursar, ni invitar a ningún colindante. Esa es la bondad de la rectificación unilateral. Y en este caso, en esta rectificación unilateral, ¿qué es lo que hizo? Aquí vamos. Una rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas y de acumulación. Ya, vamos a ver. El lote 7 describe su área y luego detalla sus medidas y luego dice el lote acumulado, denominado lote 8, ese lote 8 es el que tuvo todas las posibilidades. No fue un lote completo, tuvo que acumularse, en fin, una serie de detallitos. Es el lote. El lote 8, y luego dice, ahí están las constancias de la municipalidad, pero por cada lote. Entonces, con la constancia que hizo, en este caso Surco, que ya hizo catastro, pero todavía no es zona catastrada, pero ya pidió CUC, entonces ha hecho su levantamiento y ha encontrado que ese lote no tiene el área registral, tiene un área diferente. Por ello es que con suma facilidad Surco le visó el plano porque ya tenía su certificado catastral con un área física diferente. Entonces, dice acá, sin embargo, respecto a estos inmuebles, la Municipalidad Distrital de Surco, en su calidad de ente generador, ha expedido los planos y códigos catastrales señalando respecto al lote 7, un área de tanto, ¿no? Y el área física es ligeramente mayor. En un caso, en un lote, el área era ligeramente mayor y en el otro lote era ligeramente menor. Había una lógica de compensación. ¿Y esto que generó? Que, bueno, describa todo. En realidad, quien hace toda esta explicación es el profesional, el ingeniero, y luego lo tiene que llevar a la notaría le da los toques, pero no hace más porque no es un expertise del área notarial. Y luego, eso en cuanto a la rectificación. Y vayamos. Entonces ellos establecieron el verificador. Por eso aquí la participación de este profesional en calidad de verificador catastral. Él tiene esa potestad medianamente dada por las normas para que él sí pueda ser una especie de autoridad, así como lo es un notario. Entonces, la realidad física indicaba qué áreas tenían, el lote 7 y el lote 8, y que había sido levantado y comprobado no solamente por el verificador, sino también por la municipalidad. Y iba a regularizar, iba a hacer la rectificación de área de cada uno de ellos. Y una vez que se aceptara la rectificación de áreas, a su vez iba a acumular. Entonces, en la misma escritura, presenta, ahí da a conocer, y eso es algo importante, por eso que escogí esta información que es muy útil, pública, a la que ustedes pueden acceder y se las voy a trasladar, porque ustedes con tranquilidad, sobre todo los técnicos que están muy involucrados en saneamiento de la propiedad, tienen que estudiar casuísticas para que resuelvan sus propios casos y creen novedades incluso. En este caso, da a conocer el precedente de observancia obligatorio que les menciono, ¿no? En cuanto a la rectificación unilateral, lo que ya les había explicado. Y aquí indica
¿Cuál es el precedente? Es el tercer precedente de observancia obligatoria de tal pleno del tribunal de agosto del año 2016. Y ese precedente permite que haya rectificación unilateral, que es una lógica de rectificación más producto de la jurisprudencia. Luego, hay una serie de detalles de aclaraciones o quién es el otorgante, detalles, pero luego viene la acumulación. Entonces ya con esos predios que han sido corregidos, entonces inicia ya él a su vez indica cómo esos dos predios van a formar una nueva unidad que es el lote acumulado. Y da los detalles del lote acumulado, las medidas perimétricas y todo, y ahí termina su escritura, su parte notarial, ¿no? Su documento. Y eso lo presentó al sistema registral. Efectivamente, si ya viene acompañado de un certificado catastral emitido por la municipalidad, ya la certeza es alta. Por supuesto, que se ingresa esa información al sistema registral, pero ya viene acompañado de un certificado. A su vez, lo ha elaborado un verificador catastral y el verificador catastral, la información que él tiene es la misma que también tiene la municipalidad. Eso es lo positivo de cuando se ha hecho catastro. Los profesionales se alinean a la información que tiene la municipalidad, siempre y cuando haya hecho catastro. Porque si la municipalidad no ha hecho catastro, hay muchas municipalidades que no han hecho catastros y que tienen sus informaciones como una especie de parches o de ajustes o de acomodos. En ese caso, vale más la información del profesional independiente, sobre todo si es verificador catastral. Vale más. Y tiene que posicionarse esa información. ¿En qué casos se tiene que adecuar? Y eso lo conversaba, por ejemplo, ayer. Me llamaron y me dijeron, yo he hecho levantamiento con estación total, he colocado puntos, he enlazado a la red geodésica, he hecho mi vuelo con dron, he hecho mi linderación, he hecho también la comprobación de campo con RTK, he hecho todos los aspectos técnicos necesarios. He producido ortofoto, cartografía y plano. Y me doy con la sorpresa que el predio está desplazado respecto de lo que en su momento lo hizo la institución. En este caso, etapas iniciales o etapas medias de COFOPRI. Y COFOPRI ya lo inscribió en el sistema registral, está hace años inscrito y el sistema registral custodia lo que ya inscribió, indistintamente que lo que se haya inscrito esté bien, regular o mal. Y entonces decía, ¿qué hago? Ya está inscrito. Y si yo quiero inscribir de acuerdo a lo que yo como profesional y con ética quiero que conste, no voy a poder porque tendría que iniciar un proceso para decirle que COFOPRI o decir que registros varíen esa información porque mi información es la que está correcta. Entonces, la solución práctica por el momento es que, dado que esa información, recordemos la clase anterior y siempre lo voy a reiterar, el sistema registral todavía no tiene ese tapiz que representa el territorio, en donde están las manzanas, las vías, ¿no? Es como que el territorio todavía es donde estoy poniendo piezas rompecabezas, pero simplemente por ponerlas, porque están inscritas. Entonces, lo único que ha hecho este profesional es pedir la base gráfica digital del sistema registral, usar esa información, porque esa es la información que entrega el sistema registral. Sobre todo si fue elaborado por COFOPRI, por el PET o por algún proceso masivo, el sistema registral privilegia la entrega de esa información digital.
Entonces el profesional se adecuó a esa colindancia, digamos, legal, registral, pero también dijo, dejo constancia que estoy presentando mi plano bien trabajado de acuerdo a realidad física y que en un futuro, cuando el sistema corrija, pues acá está mi información. Como información complementaria, pero que él sabía que no se iba a usar oficialmente, sino se iba a usar aquella en la cual se ha adecuado. Entonces, hay varios mecanismos para tratar de sortear todas esas vicisitudes en cuanto, por ejemplo, al tema de ubicación espacial. Es probable que muchos de ustedes hagan perfecta información de ubicación espacial, pero ya, digamos, hay mucha información que está inscrita con desfase, pero no les preocupe que ese desfase signifique que ustedes están llevando a la calle, que están yéndose a otro lado. No, 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 no. Lo que tienen que siempre tener claro es hacer un buen plano perimétrico, un buen plano de ubicación, en donde indique que ustedes colindan con tal vía, que ustedes colindan con tal lote. Entonces lo único que están haciendo es este desplazamiento de ubicación espacial, pero que en algún momento todo eso se va a ordenar. Cuando la cartografía esté oficial en el sistema registral, la cartografía base, y ahí se ordene la posición y la ubicación exacta de todos los predios. Bueno, entonces, en este caso, el usuario lo que ha hecho es corregir esas inexactitudes que ya venían con esta peculiaridad de estos dos lotes, 7 y 8, y si los hacía individualmente, es muy probable que iba a tener un proceso largo y de observación. Entonces, lo que decidió es hacer rectificar el lote 7, rectificar el lote 8 y a su vez acumular el lote 7 y 8 para hacer notar que si había un problema del lote 7 con el lote 8, pues él al final lo iba a acumular. Entonces, eso generó que este caso, les comento, se ha llegado a inscribir. A ver, entonces aquí termino con este caso para empezar con leyendo cada una de las casuísticas y dándoles las explicaciones necesarias. A ver, Jabel, comenzamos contigo, luego Manuel y luego Luz. Ingeniera, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jabel? Cuéntame. Bien, ingeniera, qué bueno. Bueno, justo está tocando un tema que estuve viendo también hace un tiempo y bueno, tengo algunas consultas. Es bastante parecido, también es un caso de dos predios que tienen continuidad, el mismo propietario, lote 6 y lote 7, casi coincidencia su caso, que también, bueno, se le hizo el levantamiento topográfico, se colocó 3 puntos geodésicos de orden C, certificados, y cuando, obviamente, en ese análisis nos percatamos, pues, que el predio tenía menos área y medidas también que la registralmente existente. Bueno, iniciamos el proceso, pues, de rearmar. Lamentablemente, en registros públicos no hay cartografía de esos lotes porque se inscribieron aparentemente mucho antes del PEC inclusive. Bueno, por un lado estaba la información catastral. La información catastral sí indica inclusive menos de lo físicamente existente y se presume en el análisis pues que ha sido producto de que había un espacio que el propietario no lo utilizaba, a pesar que registralmente era su propiedad, porque estaba cerca de un barranco, pero en los años esta persona empieza a rellenarlo porque era su propiedad, pues y lo ocupa. En fin, como ya está cerca, bueno, dentro de la zona urbana, es más, está en zonificación residencial de densidad media, de acuerdo al PDU, pues recurrimos a la mutualidad para hacer el proceso de la avisación de planos para la rectificación y luego seguir el proceso debido. Bueno, en esta parte todavía estamos, pero la municipalidad nos observa de que cuando hace su análisis que el plano catastral del predio rústico, porque así lo identifican así todavía, porque en esa parte catastro urbano todavía no han hecho, pues denota de que tiene mucho menos área de lo que nosotros en el plano estamos planteando, pero registralmente tenemos mucho más área y más bien está reduciéndose el área, ¿no?
por decir, el propietario registralmente tenía, sumando los dos lotes, 8 hectáreas, y nosotros, la sumatoria de los dos lotes llegaba a 7 hectáreas con 6.000 metros cuadrados. Pero catastralmente, de acuerdo al catastro agrícola, tan solo debería tener 7 hectáreas con 3.000 metros cuadrados. Y pues nos observan ese tema. Comprenderá que porque ya está en zona urbana, a pesar que es un predio rústico, la Direfor en este caso, porque está en la zona de Lima, de la región Lima, no va a intervenir en el proceso de rectificación, mucho menos su así es, no va catastro, a ¿no? así es. No va a intervenir. Y es competencia municipal. Bueno, y ahí estamos en ese tema. Consulta es, porque obviamente el tema no es municipal, acá es un tema que tenemos que nosotros ver con la actualidad, porque ya es un tema técnico, es registros públicos, asumiendo de que la municipalidad apruebe, sorteando todas las observaciones que haga respecto a ese tema de que dice que tiene o no tiene competencia, y se saque esas dudas, ellos básicamente, registros públicos podría observar el hecho de que el catastro del predio agrícola, que asumo yo que registros públicos lo tiene, dice mucho menos, ¿podría observarlo en función a ese catastro agrícola o no? Bastaría que la municipalidad vise los planos con un poco más de área, pero que registralmente obviamente en realidad estaría perdiendo aún así el propietario. ¿Es observable al final por registros públicos o no lo es? Esa es mi Ah, duda, que todavía no pasa, todavía no llegamos a esa etapa. ¿Y no has hecho, Jabel, el intento de presentar la búsqueda catastral? Sí, se hizo la búsqueda catastral, se buscó la copia, el título archivado totalmente, y es más, buceamos casi un par de meses porque la totalidad del título archivado provenía de un fondo antiguo, un fondo, hasta me he olvidado el nombre, de varios tomos, y se logró tener la totalidad, pero demoramos porque no, parte inclusive del documento no estaban escaneados, tuvimos que irnos al mismo Lima, y hasta que logramos tener la totalidad, y no se hallan ahí ningún gráfico, plano, ¿no? Este, Efectivamente. y Entonces, por el, no, sí, pero ha sido catastrado en eh, algún proyecto. el catastro agrícola lo tiene un código catastral agrícola, no recuerdo en este momento el código, ¿no? Pero actualmente ya está en zona residencial de Ciudad Claro, Media, es claro. una isla rústica, mejor dicho, ¿no? Así es, una isla rústica. En este caso, mira, registros públicos eh, prioriza bastante. Si fue en algún momento rural y hay plano de esa información, va a usar ese plano de título archivado. Lo que sí acepta que si actualmente está dentro del contexto urbano, pues acepta que la municipalidad vise ese plano y diga que esa es su realidad física. Eh, la, si esa área es registralmente más grande o menos, pero ha sido visada por la municipalidad, el registro público lo acepta. Lo que sí podría cuestionar registros públicos es que desarrollado esa área pueda generar superposición con predios colindantes. Si no ha habido eso, entonces no vas a tener problemas. Ok, sí, porque hicimos la búsqueda catastral y bueno, la propiedad se superpone pues a un fondo, porque obviamente Ah, claro. ese fondo Así es. era y se lotizó en algún momento. El hecho es que Ujú, sí aparecen en registros públicos que se lotizó, pero no hay la ujú, cartografía de esa lotización de ese fondo, ¿no? Que se parceló en diferentes parcelas agrícolas, pero ya. no hay la cartografía, por eso somos buceados a ese título, hasta el matriz nos hemos tenido que ir con la esperanza de que halláramos esos planos de la parcelación, pero tampoco la hallamos. Sí, es difícil, es difícil. Sí. Sí. Sí, en realidad a nivel registral casi no va a haber mucho problema. Lo que importa sí es que la municipalidad vise el documento. Y ahora, últimamente, las municipalidades han empezado a hacer también estos diagnósticos físico-legales y hacer interpretaciones, pero a veces no las hacen tan correctamente y en vez de viabilizar, complican. Eh, ¿Qué es la lógica de un ente catastral? Más que el documento el documento legal registral, que es importante, siempre va a ser importante, pero ¿cuál es la tarea de un ente generador, de un ente municipal? Es inspección ocular, verificar los hitos, verificar el ámbito y sobre esa base guardar cierta coherencia con lo que dice el documento de adquisición,
pero no necesariamente cuestionar porque dice que es más grande o porque dice que es más pequeño, sino establecer ese análisis que tiene especialidad la municipalidad, es decir, inspección ocular y verificación de la posesión sobre ese ámbito, que es lo que más Sí, interesa. pues, claro, ¿no? Sí, lo que ellos han cuestionado no ha sido más porque físicamente exista la posibilidad que afecte algo, porque realmente lo han medido, lo han verificado, es más, tenemos fotografía, ortofotos de la zona, porque también hicimos trabajo Claro, con dron, así es. y se ha podido corroborar, lo han corroborado ellos, que no se está ocupando o afectando físicamente a ningún tercero. Ah, Y que que las medidas tanto por la derecha como por la izquierda deberían ser mayores registralmente, pero son menores porque ese espacio ya no viene el barranco y ya obviamente no lo aprovecha el administrado, ¿no? El dueño del predio. Y como el proyecto a futuro es hacer una habilitación urbana, pues por el tema de la área de aporte y todo, quiere hacer la rectificación para que no tenga problemas con los cálculos a futuro. claro, claro, Entonces, y, tenga información precisa. Claro, ¿no? Y obviamente hacer toda la acumulación y todo previamente. Y nos topamos con esa figura municipal en la que pues empezaron a cuestionar no la información física, sino que la comparaban en gabinete con la información catastral rural y decían pues que el cadastro rural dice que es mucho menos del área que tú indicas No. y que por lo tanto eso no es una La tarea observación, ¿no? la tarea de la municipalidad como ente de primer piso, como ente que va a campo, como ente que supervisa, es esa, verificar y contrastar con la información in situ que está viendo. Los otros elementos son elementos complementarios, pero no se tiene que basar exclusivamente en esos elementos complementarios, cosa que sí podría ser el sistema registral. ¿Por qué? Porque el sistema registral se va a basar en aquello, en ese plano que visó la municipalidad o en ese plano de archivo que tiene de la inscripción de la partida matriz, por ejemplo. Eso sí va a usar el sistema registral, pero no así, no debería ser a rajatabla totalmente eso la municipalidad. Bueno, gracias Abel, mucha suerte. Gracias, Miguel. Manuel, Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo estás, Manuel? Bueno, ahí comentándole a golpe de vista del documento que usted nos está mostrando, me quedan un par de inquietudes más de forma, ¿no? Respecto al procedimiento de la acumulación. Ya. No tuve oportunidad en algún momento de hacer algunos procedimientos ya hace unos cuantos años atrás, en realidad el tema de acumulación, donde también se tenía en cuenta dentro del parte notarial el tema del uso de los lotes. Entonces, que no aprecio a golpe de vista, como les digo, el tema de los usos dentro de la escritura. No sé si eso se ha derogado o ha cambiado en parte del procedimiento. Y lo otro, el tema de la titularidad. Yo recuerdo mucho que en alguna oportunidad se observó hasta el tema de la forma en que se tituló cada predio. Observaron, me acuerdo, uno de los lotes tenía las particularidades de haberse adquirido a título oneroso y otro de los dos lotes a título gratuito. Y digamos, por la forma en que se había adquirido, ambos predios no podían ser acumulables a pesar que estaban a favor de un mismo propietario. Entonces, por ahí va mi inquietud, ingeniero. Manuel, las inquietudes que me das son aspectos que particularmente me impresionan, ¿no? En donde por, por el tema de la forma de adquirirlas, una onerosa, la otra no, impidan la acumulación, bueno, escapa en realidad porque para nosotros, para que se puedan acumular, nuestra inmediata percepción están contiguos. ¿Es posible lograr esa acumulación? Mejor dicho, por lo general, pues dos lotes que están separados no se van a acumular, pero dos lotes contiguos sí se van a acumular, entonces esa sería más, sobre todo mi preocupación. Tiene que haber un elemento que integre a esos dos lotes, porque de repente pues ni siquiera es una integración total, sino es simplemente un lado que surta el efecto de un caño, de un elemento integrador. Pero ya a esos detalles de valoración o de aspectos
no sé, subjetivos, que probablemente en el segundo módulo pues va a tener una respuesta explicativa, ¿no? Pero técnicamente no hay cuestionamiento. Si esto pasa por el área de catastro registral va a decir, ¿se pueden acumular? Técnicamente sí, porque son contiguos. Pero legalmente, ahí sí, Manuel, no sabría qué responderte. Y en cuanto Claro, a los usos, sí, dime. no, no, sí, justamente yo compartía esa opinión con usted y hacía mención de esto porque a mí me había pasado esa observación, ¿no? Y le comentaba que hace un tiempo, un buen par de años que no hacía un trámite de acumulación, por eso pensaba yo, al no ver este tipo de acotación en la escritura, pensé que el tema del uso ya estaba como que descartado, no se necesitaba que tengan un mismo uso, por ejemplo, vivienda, comercio, ¿no? Que ya por los usos también no es acumulable, o bueno, en ese momento se observó que no era acumulable, tenían que ser usos similares, y bueno, lo que le hablo yo pues del tema de la titularidad, ¿no? Por eso Qué era el bravo. tema, sí, así es. Por el tema de los usos, en realidad, vivienda, comercio son compatibles. Así es, Hay exactamente. compatibilidad. En estos casos, la sugerencia justamente, por eso las casuísticas, no sé cuál fue tu decisión, pero lo lógico era que apelaras al tribunal, Sí, porque bueno, se estaba extremando, ¿no? sí, en nuestro caso lo que hicimos fue justamente presentar una compatibilidad de uso, ¿no? Claro, así Para es. sustentar el tema de la acumulación y por ahí salió el tema. Pero lo que sí nos dejó un poco en el aire fue el tema de la titularidad, ¿no? Del cómo se había eh, Adquirido, adquirido oneroso y ambos no bienes. oneroso. Exacto, Wow. exacto. Sí, en realidad siempre va a haber cada caso, nunca, por más que se vean varias acumulaciones, no van a ser similares. Pero, por ejemplo, esta que les muestro es pues algo muy peculiar, ¿no? No solamente es una rectificación no convencional, es una rectificación unilateral, dos rectificaciones y una acumulación. Muy interesante, así que es una casuística que puede ser revisada, analizada, estudiada y que incluso pueden ver el título archivado, ¿no? Entonces, más bien, gracias Manuel por Gracias a esos usted. detalles. Muchas gracias. Ya. Luz, Gladys, buenas noches. ¿cómo estás, querida amiga? Bien, gracias. Gladysita, quería hacerte una consulta. Sí, Mira, este caso me hace acordar otro caso que en algún momento tuve la oportunidad de ver en Chorrillos justamente, en que el canal de regadío pasa entre dos crujías de lotes. Que resulta que la gente, como ese canal de regadío está seco, la gente sí, se lo ha apropiado. sí. Y como está en el medio, digamos, no hay ni siquiera accesibilidad, porque por todos Ujú. lados se lo han cogido. Entonces, podría darse el caso de una rectificación de área que incluya estos canales de regadío secos. En realidad sí. ¿Por qué? Porque esos canales de regadío, si no han sido considerados, es más o menos como los caminos, hay unos caminos antiguos que se llaman los caminos reales. Los caminos reales nunca se han inscrito. Eran espacios que separaban un fundo de otro o una parcela o un lugar de otro lugar y esos caminos siempre existieron. Pero por estas situaciones de la trama urbana, los caminos reales dejaron de ser tales, de tener esa utilidad y simplemente algún lote de una urbanización se tuvo la suerte de colindar con un camino real en desuso y lo ocupó. Y sí, lo incorporó, en este caso lo inmatriculó. Y es muy probable que estos pequeños riachuelitos secos en Chorrillos y en Surco, posteriormente se tengan que inmatricular porque no tienen la categoría ni el uso, ni probablemente la Autoridad Nacional del Agua los tiene en cuenta. Si es así, sí se pueden inscribir, pero es muy probable que estén en calidad de inmatriculados. Ok, gracias, Gladysita. Ya, amiga. Carlos, te escucho.
su micrófono, Carlos. Buenas noches. Respecto a lo que acaba de... Se te escucha si hay un distorsionado, área- Carlos. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora ¿Aló? sí, perfecto. Ahora sí, Ya. ahora sí. Buenas noches, buenas noches. Respecto de lo que usted estaba diciendo, de que cuando hay un área adicional de un canal, a mi poca apreciación, desde el punto de vista de rectificación diaria, se manifiesta cuando es la inexactitud entre lo registral con la realidad física, siempre y cuando se trate del mismo predio. Pero en este caso, cuando nosotros, por ejemplo, dice, el terreno colinda con un canal, y si ya se toma parte del canal para hacer rectificación, ya no colindaría con el canal, colindaría con otra persona. Por lo tanto, no se podría hablar de una rectificación de área. ¿O me estoy equivocando? Porque de acuerdo al concepto dice, es de inexactitud, ¿no? Pero siempre y cuando se trate del mismo predio, sin acumular y sin desmembrar. Gracias por la precisión, Carlos, y justamente yo mencioné la palabra inmatricular. Cuando hablo de inmatricular, no estoy hablando de rectificación. Ahora, escuchándole a Luz y conociendo Chorrillos, porque tuvimos el gusto de trabajar las dos en la Municipalidad de Chorrillos, en nuestros pininos, justamente Chorrillos tiene una serie de riachuelos secos en los cuales las viviendas han sido construidas sobre el canal, pero no se regularizaron. Entonces el canal ni siquiera es visible y es probable que tampoco esté en uso. Probablemente algunos sí, otros no, y sean pues como canales subterráneos. Si la Autoridad Nacional del Agua los tiene como parte de su inventario, probablemente probablemente no se pueda. Pero si ya está el predio colindando con un canal que ahora es un terral y que ya no tiene uso de canal de riego, es muy probable que consulte por esa frente, que pueden ser 10 metros, 20 metros o mucho más, y si le dicen que no tiene antecedente, entonces puede inscribir y luego acumular a su predio. Esa es la lógica. No estamos hablando de rectificar. Rectificar siempre va a ser, como tú mismo lo has comentado, Carlos, el mismo predio, solo que tiene inexactitud. Y me parece muy bien que quedó bien preciso en la mente de cada uno de ustedes que rectificar no es que estoy creciendo y me estoy agarrando un pedazo de algo o estoy decreciendo y estoy perdiendo un pedazo de algo. No, no es eso. Rectificar es con respecto a mi mismo predio, solo que hay inexactitud por temas geomáticos o por temas de costumbre. Hace 40, 50 años decía, no, ni siquiera voy a medir, a ojo de buen cubero tiene 500 metros. Si tiene más, te doy la mano y tú si quieres anhelo. Y si tiene menos, pues tendrás que comprender que probablemente tenga menos. Y punto. Así de simples eran los contratos antes. Pero ahora son incluso ahora tenemos que medirlo y no, antes no era, digamos. Y creo que hasta ahora incluso uno compra lo que ve, como decía mi queridísimo doctor Caperochipi. Uno compra lo que ve. Y lo que estoy viendo, no sé si tiene exactamente 500 metros, 510, 600 o 400, no lo sé. Pero estoy comprando y me interesa eso. Es lo más importante. Gracias, Carlos. Gracias por la precisión. Entonces, esta información se las voy a alcanzar porque es muy útil para todos aquellos que ven diversos procesos de saneamiento. Entonces, ahora voy a entrar a las casuísticas. Un instante, por favor.
Listo. Entonces, trabajamos la jurisprudencia registral. Con respecto a los informes técnicos, veamos. Para el caso de la base gráfica, justo que este tema me quedé el día de la clase anterior, en donde para emitir un informe técnico, la oficina de catastro tiene que usar su base gráfica registral. Esta explicación del uso de la base gráfica registral tiene una connotación que a ustedes les puede permitir exigir, por ejemplo, y eso ya se ha hecho en varias oportunidades, que si a mí me dicen en el informe que el polígono que he presentado como búsqueda catastral o el polígono que he presentado como un plano perimétrico de un título, en el sistema registral me dicen que se superpone con la partida A o la partida B, y luego yo solicito la base gráfica digital de la partida A o de la partida B y me deniegan, yo puedo presentar un reclamo a segunda instancia, porque entonces, si no me pueden dar esa información, significa que tampoco pueden aseverar rotundamente la superposición que aparentemente es una superposición gráfica registral. Entonces, como simplemente pegó las coordenadas y dijo, pegó al lado de este, entonces le voy a dar superposición. Pero cuando ya se pide esa otra partida digitalmente, entonces, y se deniega, entonces hay una atenuante, la probabilidad que en realidad no exista superposición. Entonces, ese detalle a tener en cuenta. Siempre que me digan que usaron la base gráfica y advirtieron superposición, perfecto. Entonces, el sistema registral tiene ese polígono colindante o superpuesto, lo tiene en su base gráfica. Por lo tanto, es susceptible de ser alcanzado al interesado. Esa es, digamos, la lección que se toma de esta resolución del Tribunal Registral. La base gráfica, todo lo que está en la base gráfica es susceptible de que el usuario lo pueda tener o pueda acceder. En cuanto, seguimos con la base gráfica, límites a la publicidad formal. Por ejemplo, y comienza el tribunal dando a conocer algo, ¿no? Cuando yo no puedo publicitar algo o me siento limitado de publicitar algo, cuando afecta el derecho a la intimidad. Entonces, con ese preámbulo, bueno, pues efectivamente, pues no se puede publicitar. Pero la base gráfica en archivo digital sí se podía. Entonces, ¿cuál era el gran temor del sistema registral? No tanto el sistema registral, sino de los ingenieros de catastro, que su ubicación, que su información, pues no sea la ideal. Y efectivamente no es la ideal porque no ha sido construida por el ingeniero del sistema registral y él no tendría mayor problema. Recordemos que esa información es una reconstrucción del plano del título archivado. Entonces, pero se ha convertido en un formato digital por ese proceso que también ustedes han visto, escanear, georreferenciar y pasarlo a un sistema digital. Entonces, pero siempre hay el temor, ¿no? Quisiéramos que esté perfecto, pero no va a estar perfecto. Entonces, y por eso es que se empujó cada vez más y cada vez más que la información digital, la información que está en la base gráfica, pueda ser publicitada para todos. Y actualmente es publicitada y para los que de repente no llegaron a ver, les voy a mostrar cómo es el procedimiento para pedir esa información de base gráfica. Quisiera, por favor, saber si por lo menos
uno no conoce el procedimiento, porque de repente todos conocen el procedimiento de solicitarlo, entonces ya no es necesario. Pero si por lo menos uno no conoce, pues les puedo, como parte de esta charla que tiene que ser, la lección es que ustedes no solamente escuchen, sino que también cuando les sea necesario, a ustedes puedan aplicarlo. Entonces, quiero saber, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces voy a, justamente para acceder a la base gráfica en archivo digital, la nueva directiva del sistema registral lo permite. Y ahora vamos, un momentito, vamos a entrar. Listo. A ver. Todos atentos, por favor. Eso sí, todos deben de crearse, pero eso es muy sencillo en realidad. Tienen que llenar, ingresan a SUNARP en línea y luego llenan una pequeña ficha para que tengan acceso y puedan hacer todos sus trámites. Este es el servicio de publicidad registral en línea, que es SUNARP en línea. Ingresan y hay que registrarse como usuario. Yo ya estoy registrada, así que puedo ingresar. Los que no nos hemos registrado como usuarios no podemos ingresar, por si acaso. Tengan esa precaución, ¿ya? Y luego, una vez que ingresan, a su vez, tienen que tener un pequeño saldo. Y aquí, por ejemplo, yo tengo un saldito de 32 soles, que me permite consultar una partida o que me permite algunos detalles. Esta es la publicidad registral en línea que me da muchas opciones. El lado izquierdo, donde yo estoy pasando el cursor, donde está el logo de SUNARP, ahí están todos los tipos de trámites que yo puedo hacerlos mediante esta plataforma y pagando con mi saldo. ¿Y cómo coloco mi saldo? En primer lugar, mi saldo está al final. Vamos a poner, y acá está, prepagar. Y aquí dice recargo de saldo. Entonces es muy sencillo, con la lógica de tarjetas y todo eso, se puede, acá está, ahí está, se puede recargar el saldo. Vámonos nuevamente a los trámites. En los trámites, miren, acá tengo, ¿puedo pedir copia de título archivado? Sí, lo puedo pedir. Lo único que tengo que hacer es decir a qué oficina, de qué oficina, puede ser Lima, o puede ser cualquier parte del Perú. Y luego tengo que decir el título archivado. Y eso, y buscar, y luego ya ellos me van a decir si me pueden dar o no me pueden dar. Entonces, ante esa situación no me cobran. Solo cuando me dan respuesta me van a cobrar. Y luego también puedo visualizar un título archivado digitalmente, solicitar certificado de partidas de propiedad, pero lo más importante es este punto, a ver, 1, 2, 3, 4, el 5, en donde estoy solicitando una publicidad certificada de propiedad inmueble. Y acá vienen los tipos de certificados. Acá está el de búsqueda catastral, por ejemplo, en donde yo puedo presentar mi expediente de manera virtual. Aquí simplemente adjunto el archivo PDF de la memoria descriptiva, eso sí, memoria descriptiva firmada por el profesional. Solamente que lo voy a convertir en un archivo PDF. El plano también en archivo PDF y también el plano en formato CAD o en formato GIS. Y se ingresa, y acá sí ya de frente dice, el costo de la búsqueda por polígono es de 71 soles. Acá se menciona ya. Luego les voy a
Y luego debajo, en el sexto lugar, está lo que se llama solicitar base gráfica registral. Aquí está. Solicitar base gráfica. ¿Qué es lo que me piden? Tengo que seleccionar la oficina. Bueno, voy a seleccionar la oficina de, a ver, Lima. Ahí está. Voy a poner el número de la partida. Por ejemplo, voy a poner esta partida. Y suficiente con que ponga el número de la partida. Puede ser que yo necesite colocar el asiento, podría ser, pero para la base gráfica registral, y aquí está lo que yo les decía. Si en el título a mí me han observado que me superpongo con A con B, es porque han usado la base gráfica. No hay otra forma, no hay otra forma de explicación. Entonces, incluso en algunas oficinas dicen, ah, perfecto, sí. Si le hemos observado, le hemos dado cuenta de eso, usted cita el número del informe técnico de ese título y con mayor razón le vamos a dar la información. Entonces puede que ustedes den el número del informe técnico en donde está la observación de superposición. Por ejemplo, ¿qué lugares, qué zonas registrales hacen, por lo general, utilizan esa información? Cusco, por ejemplo. Cusco observa y dice, te superpones con A con B y cuando ustedes piden la base gráfica digital, se las dan inmediatamente, sin ningún problema. Pero otras oficinas pueden decir, te superpones, pero luego niegan o descartan entregar una base gráfica. Entonces allí ustedes sí tienen, de acuerdo a lo que dice el tribunal, si has usado la base gráfica, entonces esa información es pública. Por lo tanto, me tienen que dar. ¿Ya? Bueno, y aquí lo único que hay que hacer es solicitar, presionar el botón. No lo hago porque estaría pidiéndolo en vano. Y en este caso no me cobran al inicio. ¿Cuándo me van a cobrar? Cuando el sistema registral diga, por ejemplo, yo no siempre voy a solicitar la base gráfica digital por que me han observado en un título, sino porque recién voy a iniciar mi trabajo y quiero saber cómo está georreferenciado ese polígono. Ya registro, sacó el título archivado, ya lo puso en su base. Bueno, ya hizo ese esfuerzo. Entonces ahora, pues yo quiero acceder a esa información. Perfecto. Sé el número de la partida y lo doy. Entonces, ahí el sistema registral puede decir, oye, de repente es una partida muy antigua y no tiene plano y no le voy a poder dar información digital. Por eso es que Registros Públicos no cobra al inicio, simplemente se solicita. Y en un lapso de 7 días, quién sabe máximo 10, pero en otros casos 2 días, le van a dar una respuesta y le van a decir, sí tengo la información digital, pague usted su derecho. Y el derecho bordea alrededor de 40 soles, 40-45 soles. Eso es lo que tienen que pagar. Y Registros que les va a enviar inmediatamente. Prácticamente paga el derecho y automáticamente se envía. Si es que ya está, digamos, ya ha sido trabajado. Entonces le van a enviar un link a su correo electrónico. Por eso es que tienen que inscribirse. Y en ese link a su correo electrónico lo que va a llegar es el polígono de esa información. Pero actualmente ya están tratando de hacerlo en CAT, pero normalmente era en GIS. Entonces para algunos era un poco difícil convertir el GIS al CAT, pero igual están aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo y ustedes van a tener ese polígono georreferenciado. Nada más, es el polígono bailando en el espacio sideral. No hay una malla de cartografía, no hay nada. Es simplemente el polígono que corresponde a esa partida. Y es el mecanismo más sencillo, más fácil, más asequible. Entonces, esto es lo que les quería mencionar. Y bueno, tienen también otras opciones de trámites, y así que pueden explorar. Eso era lo que les quería mostrar. Entonces, retornamos a nuestra presentación.
Luego, entonces aquí y este precedente de observancia obligatoria. Este tema, entonces ya terminamos con la base gráfica. A ver, hay una consulta. Gracias, gracias Renan a ti. No tienen por qué. Justamente estas charlas son para poner en conocimiento todas las versatilidades o plataformas que existen y a veces existen, pero pues no tomamos conocimiento y no las podemos usar, ¿no? Así como el SNSP. Cada vez que tengan una duda, por favor, entren a la plataforma oficial del SNSP. Les va a salvar de todas las dudas. Bueno, con respecto a este precedente de observancia obligatoria, mucho se ha hablado de las superposiciones gráficas registrales. Ha sido durante más o menos 10 años la comidilla y el dolor de cabeza de la mayoría de los profesionales porque, en primer lugar, estaban aprendiendo a construir coordenadas UTM y en segundo lugar, había una lógica de obligatoriedad en el sistema registral de ceñirme a las coordenadas UTM. Entonces las coordenadas UTM son elementos geográficos para ubicar espacialmente un predio, para representar espacialmente a un predio que veo en la realidad física, pero que dependiendo de la precisión con que fue construido y elaborado, puede darme una precisión muy cercana a la realidad y adecuada con la cartografía, o en su defecto puede hacer que no me dé esa información. Entonces, peor todavía si yo quiero calcular el área y si quiero calcular las medidas perimétricas. Porque con las coordenadas lo puedo hacer, pero la probabilidad de que yo no haya hecho geodesia, cartografía, fotogrametría, puntos geodésicos y quieran calcular las medidas y el área, puede hacer que justamente en mi plano, donde dice el cuadro de datos técnicos, desarrollando ese cuadro de datos técnicos, me voy a dar con la sorpresa que no dice 500 metros, como estoy acotando en mi plano perimétrico, sino encuentro 505 metros, o 502 metros, o 500.01 metros. Y ya pasa a ser diferente. Eso para el entendimiento legal, por si acaso, pasa a ser diferente. En ese caso, ¿qué ocurría? Bastaba que el ingeniero dijera, desarrolladas las coordenadas UTM, se ha obtenido 500.05 metros. Y discrepando con lo que indica su plano, 500 metros. Entonces, por 0.5 ya hay una discrepancia. Así sea 0.1, ya hay una discrepancia. Bastaba que dijera que esa área desarrollada a partir de las coordenadas discrepaba con el área del plano perimétrico. ¿Cómo se construyó el plano perimétrico? Por lo general, la mayoría de nosotros sabemos que un plano perimétrico, para obtener el área, yo tengo que ir y medir. Llámese que use la wincha, la estación total, el teodolito, el dron, lo que fuera, bajo cualquiera de esos mecanismos yo medí. Y una vez que he obtenido esas medidas, bajo otro siguiente mecanismo, ingreso esas medidas tramo por tramo a la computadora, a un CAD o a un GIS y obtengo el área. Y de ese modo obtengo mi plano perimétrico con área y medidas. Pero si yo solamente voy a usar exclusivamente las coordenadas, no es que sean malas las coordenadas siempre van a ser útiles ahora y siempre. Pero ¿qué pasa? Las coordenadas no han sido objeto de que yo he ido a campo y he medido la coordenada. No, la coordenada ha sido una lógica de georreferenciación. Y esa georreferenciación ya estaba en el instrumento. Entonces, estas coordenadas, y eso para los que han levantado campo y han georreferenciado cada vértice.
pero para aquellos que usaron la cartografía digital, por ejemplo, para aquellos que han pedido la base gráfica digital y ya como ya está georreferenciado, me alineo y mi polígono colindante, que es el mío, que está alineado a ese, ya va a estar georreferenciado, porque ya tengo unas coordenadas UTM de referencia, y así que voy a continuar. Entonces, probablemente ya no necesiten georreferenciar bajo otra modalidad. Pero ¿qué pasa? La georreferenciación es básicamente para ubicar espacialmente, no tanto para calcular ni para medir. Y eso, en tanto no tengamos cartografía completa de toda esa zona, de donde podamos sacar los polígonos, y ahí sí, esos polígonos que están georreferenciados, automáticamente puedo saber el área y las medidas. Entonces, ¿qué ha pasado? Como nosotros vamos construyendo los polígonos de manera individual, unos van a hacer muy buena georreferenciación, y cuando tengan el área de esas coordenadas va a ser la misma que dice el plano perimétrico, pero no siempre, incluso hasta por los tipos de software. Por ello es que se sustentó un caso que venía de, si no me equivoco, de San Ramón o de Junín o de Huancayo, que estaba independizando un área medianamente grande de una comunidad campesina, y el ingeniero le decía pues que había una diferencia de 1.5, creo. Y era un área bastante grande, no era 100 metros, 1000 metros, 2000 metros, no, era más de 100.000 metros. Y había una diferencia de 1.5. En 100.000 metros o en 80.000 metros, una diferencia de 1.5 no es. Por más que yo quiera hacer un plano y hacer algo diferente con ese 1.5, no voy a poder hacer nada. Va a ser la misma figura, la misma geometría. O lo que se haga va a ser tan imperceptible que no tiene ningún sentido volver a hacer un nuevo plano, ni hacer ningún tipo de replanteo. Entonces, apelaron al tribunal. En este caso, le tocó al Tribunal de Lima, y el Tribunal de Lima analizó y luego llegó a la conclusión que las coordenadas no deben ser utilizadas para calcular legalmente, para calcular el área o las medidas. Y eso es lo que actualmente está en vigencia. Así que si ustedes por A o B motivos en sus informes, el área técnica les dice, les observa que sus coordenadas desarrolladas de su mismo plano son discrepantes con lo que dice su acotado en su plano perimétrico, pues ustedes pueden apelar o pueden objetar basándose en este precedente de observancia obligatorio. Y este precedente, al ser obligatorio, se sustentó en una resolución del tribunal del año 2017. Entonces, por ahora, en tanto no tengamos un buen catastro, no tengamos una buena cartografía catastral, pues este precedente de observancia va a estar vigente en tanto no tengamos técnicamente información adecuada. Ese es este precedente muy útil para las observaciones frecuentes que hay de que el área que presentan en el plano no coincide. Por otro lado, en el caso de el sistema registral, siempre ha indicado que no tiene, o los últimos años ha indicado, sobre todo la Oficina de Catastro, que no tiene precisión en cuanto a la ubicación del predio, porque no hay una cartografía de respaldo que represente la realidad. ¿Qué es lo que ha hecho Registros Públicos? Lo que ha hecho es emitir esta resolución, la 039-2017, el último día de ese año 2017, en donde dice, efectivamente, tengo dificultad para acceder a cartografía, pero si ustedes, en este caso las instituciones o los profesionales competentes, me presentan, me alcanzan una cartografía, yo la voy a revisar, la voy a viabilizar y le puedo dar
como válida, de tal modo que la cartografía que me están alcanzando ustedes la voy a incorporar a mi base gráfica registral, y los predios que estén dentro de esa cartografía, mejor dicho, que conformen, que sean parte de esa cartografía, los predios inscritos van a ser posicionados en función a esa cartografía. ¿Qué es lo que estamos logrando con eso? Algo muy importante. Si ustedes representan a municipalidades y ya la municipalidad hizo su vuelo, ya tiene un plano restituido o tiene una cartografía base, llámese raster o vectorial, la sugerencia positiva es que hagan su carta y entréguenla al sistema registral. Léanse esta resolución y les va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque las municipalidades muchas veces están tratando de sanear sus propios predios o están dando visaciones que es rechazada 1, 2, 3, 4, 5 veces por el sistema registral. Les rechazan a la municipalidad. Le dicen, está mal, hay una falla, está incorrecto. Entonces, si la municipalidad alcanza su cartografía y esta cartografía es avalada, oficializada, porque así se llama, por el sistema registral, pues ya tienen una gran ventaja. Cuando algún predio dentro de esa cartografía que vise la municipalidad llega al sistema registral, no va a tener mayor problema. Eso es lo interesante de esta normativa, de esta resolución. Es cuestión que lo lean. Luego, este tema tiene que ver, es reciente, 2019, prepandemia, utilización de coordenadas UTM y la cartografía base. ¿De qué trata? Dice, cuando por la reconstrucción de un polígono resulten predios desplazados o rotados, ello no puede ser considerado un obstáculo para la inscripción de una independización. Muy interesante, porque muchas veces el plano de título archivado ya está aprobado, ya está inscrito, ya está guardado, pero resulta que el propietario quiere subdividirse y oh maravilla, las coordenadas están mal. Pero el plano fue aceptado, porque probablemente analizaron el plano y no la coordenada. La coordenada, recuerden, vuelvo a decir, es una herramienta útil, pero para ubicar espacialmente. Pero para posicionarme, para interpretar, para conocer, debo usar el plano de ubicación. Y para saber el área y las medidas, debo usar el plano perimétrico. ¿Ya? Entonces, llegamos de repente como parte de la gran novedad de las coordenadas UTM, que son muy útiles, a endiosar a las coordenadas al punto que todo giraba en torno a la coordenada. Y ahora tenemos que ser más reflexivos y analíticos. Entonces, si ese plano de archivo genera desplazamiento o cierta rotación, no hay tanto problema. ¿Ya? Entonces, no es un obstáculo para inscribir una independización. Debiendo el área técnica, y aquí, importante a tener en cuenta, el área técnica tiene que actualizar la base gráfica con la información gráfica obrante en el plano de ubicación. Recuerden. Las coordenadas no es plano de ubicación. Las coordenadas son XY. Esas son las coordenadas. En cambio, el plano de ubicación es la trama en donde yo veo mi lote o mi parcela o mi predio y veo los otros elementos alrededor como una lógica de sub, en donde le permite al ingeniero de catastro en registros públicos a adecuar la ubicación de ese predio. Entonces, esta resolución del tribunal del año 2019 es muy útil. Aquí está el número de la resolución. Y luego dice, complementado el estudio con la cartografía base, actualizada con que cuente la área técnica. Y como les digo, la cartografía base es lo que menos tenemos. Y es tarea de todas y todas las municipalidades y las instituciones de primer piso. Veamos. Bueno, no he hecho ningún descanso, discúlpenme, porque incluso el tiempo me va a ser corto.
voy a ver si varios de estos son necesarios. Si no, de repente las interpretaciones son sencillas para darles este toquecito del verificador catastral. A ver, Jabel, asumo que solo aplica sobre el predio del titular. A ver. Claro, en este caso, de un polígono que resulte en predios desplazados o rotados. Sí, ese polígono, si ese polígono, por ejemplo, que ya está inscrito hace 8 años, 10 años, ¿no? Cuando se exigía coordenadas, pero no se verificaba si estaban bien o estaban mal. Entonces, esas coordenadas me dan un predio que se dispara porque se equivocó y un punto y se dispara al infinito. Entonces, eso no va a perjudicar al usuario, no debe perjudicar. Lo que se tiene que usar es el plano perimétrico y el plano de ubicación. Es eso, a eso me refiero, ¿ya? O rotado, o está medianamente inclinado por las coordenadas, pero lo que sirve es el plano de ubicación o el plano perimétrico. Vuelvo a reiterar, ¿no? No es que las coordenadas, el desarrollo de las coordenadas deban incidir tanto. Bueno, este es el área gráfica resultante de la reconstrucción a partir. Bueno, esto es lo mismo que el presente de observancia, que es que las coordenadas no están establecidas para calcular área o medidas. Descripción del predio, a ver, en este caso, esto es para los predios rurales. Si el predio matriz está inscrito bajo el sistema de georreferenciación con sus coordenadas UTM y centroides, que son los certificados catastrales de los predios rurales, no es obstáculo para la evaluación de la documentación técnica que contiene la subdivisión, la falta de linderos y medidas perimétricas en el polígono incorporado a la base gráfica, puesto que las características físicas son determinables y contrastables solo con las coordenadas registradas. Aquí muchas veces había observación del área de catastro registral, porque catastro registral le dicen, ¿sabes qué? Mírate las medidas perimétricas, el área y no sé cuántito. Pero resulta pues que el certificado catastral solo tenía un punto de geocéntrico de coordenadas XY y luego el área en hectáreas y nada, más nada, ¿no? No había colindancias, no había medidas, no había. Incluso y era un certificado, ¿no? Ni siquiera era un plano. Y entonces muchas veces el área de catastro decía, oye, no, esto no es un plano, no, es un certificado, es una constancia, pero no es un plano propiamente. Entonces, pero ahora salió esta resolución del tribunal en donde dice, por lo tanto, el área de catastro deberá considerar para su evaluación las medidas perimétricas que obran en los planos visados por ente generador de catastro que se presente. Entonces, y ya no solamente es el plano del título archivado, porque en el título archivado no hay plano. Por eso una constancia, un certificado, un elemento gráfico visual, pero que no ayuda mucho. Lo que importa es el plano que van a presentar visado por el ente generador, ¿ya? Entonces, a tener muy en cuenta ese detalle. Y así que ahí van a estar medidas. Y no es que estén haciendo rectificación, están haciendo una subdivisión, pero ya les permite colocar las medidas. Y así. Entonces, a ver, voy a aprovechar, vamos a ver aspecto técnico vinculante, linderos, límites, esto ya lo vimos, compra-venta de independización, tolerancias, informe técnico emitido por catastro, a ver, descripción gráfica del predio, esto sí, ya lo vimos, compra-venta. Esto, aquí, por ejemplo, la variación de forma, linderos y medidas perimétricas del polígono graficado en el plano presentado que advierte la oficina de catastro, permite concluir que la documentación técnica no se adecua a su antecedente registral. Bueno, definitivamente si catastro al desarrollar ese polígono ve que no corresponde al antecedente, lo tiene que advertir. Muchas veces, pues,
De repente el propietario adquirió un pedazo más en un trato directo, pero no llegó al sistema registral, quiere rectificar, va a ser difícil, ¿no? Rectificar es solo con respecto al mismo predio. Lo que va a tener que hacer es acumular o va a tener que hacer una lógica de prescripción o algo por el estilo, pero probablemente no pueda rectificar. Luego, en el tema de una habilitación. El carácter vinculante del informe técnico emitido por las oficinas de catastro está referido a la adecuación del perímetro de la habilitación. Y eso es importante volver a recordar porque no hay, el área de catastro registral no tiene por qué revisar si la sumatoria del área útil, la sumatoria de las vías o la sumatoria de los aportes, no. O la posición, la ubicación, la geometría, no, nada. Solamente el perímetro matriz. Es lo único que tiene que verificar la oficina de catastro. Ya. Entonces, aquí he corrido porque les quiero mostrar un poquito del verificador catastral, así pinceladas, pero les voy a dar todo el PPT un ratito. Voy a descargar. Ya está. Y voy a descargar también. A ver. Ya. Listo. A ver. Ya. Como ustedes pueden haber visto o constatado, la mayoría de los planos o todos los planos son elaborados por profesionales de la línea técnica. Definitivamente, llámense la gama de ingenieros, puede ser también el arquitecto o también puede ser el geógrafo. ¿Por qué se ha incluido el geógrafo? Porque a partir de la ley del catastro se consideraron los profesionales que pueden ser verificadores catastrales. Y entre los profesionales que pueden ser verificadores catastrales, los geógrafos demostraron que ellos conocen muy bien el territorio, conocen el tema de georreferenciación y luego el de sustentar ante el Sistema Nacional de Catastro se incorporó a los geógrafos para que ellos también puedan firmar planos. Es así que se ha incorporado. Se está, digamos, de una manera de evolución, las municipalidades están aceptando a los otros profesionales de la gama de ingenieros, porque por lo general los únicos profesionales que estaban en el listado de las municipalidades era el ingeniero civil y el arquitecto. En cambio ahora son 8 tipos de profesionales que tienen posibilidad de elaborar, levantar y firmar planos. Y con mayor razón ser verificadores catastrales porque así está establecido en el Sistema Nacional de Catastro. Registros Públicos acepta a los 8 tipos de profesionales. Con que presenten sus planos no hay ningún inconveniente. Es muy probable sí que las municipalidades tengan, algunas, no todas, tengan todavía ciertas reticencias porque en sus documentos dice arquitecto o ingeniero civil, ¿no? Pero ahora son 8 tipos de profesionales. La probabilidad de que aumenten, sí, porque cada vez las carreras de ingeniería están cambiando de especialidades o mejorando las especialidades y están surgiendo nuevas, digamos, características de profesionales muy interesantes. ¿Y cómo surge el verificador? Surge justamente
ante la necesidad de que no se avance con catastro en procesos masivos llevados a cabo por la municipalidad. Entonces, el Sistema Nacional de Catastro dijo, entonces pueden haber catastros puntuales a cargo de un profesional competente, y es así como surge la lógica del verificador catastral. Jabel, te escuchamos. Jabel. En tanto le dan micrófono a Jabel. A ver. Oh. Ya está, podría activar su micrófono. Ahora sí. Sí, ya está, ya. Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, consulta. Bueno, bueno, en este caso, el tema de verificador catastral, en algunos procedimientos administrativos municipales, bueno, si no es por decir en todos, creo, de los distritos donde yo he trabajado, en procedimiento, por ejemplo, para administración de planos para rectificación de medidas cilinderos u otros. Por ejemplo, básicamente ese procedimiento nos aparece pues en el TUPA de la municipalidad, que debe ser firmado por arquitecto e ingeniero, ¿no? Pero bajo la figura del verificador catastral, que se entiende que es un profesional con acreditación, a pesar que no tenga la carrera de ingeniero civil, perdón, o arquitecto, se entiende, y yo lo interpreto de esa manera, de que podría, obviamente, ser un profesional, obviamente, sí competente para poder visarlo y que la municipalidad pues, pueda evaluar su expediente sin observar, obviamente, el hecho de que no sea civil o arquitecto. Así es. ¿Es correcto mi interpretación o es que correcto? Sí? Debe ser así. Okay. Debe ser así, sí. Porque tiene el respaldo de la ley del catastro. sí, tienes toda la razón, porque me topé con una figura de ese caso y en donde me hicieron una consulta y yo le dije justamente lo que conozco del tema, le dije, pues un profesional totalmente calificado para este tema, a pesar que el TUPA no les diga que por su carrera que es geógrafo pueda ser el que firme los planos, pero se entiende que tiene todo un aval, obviamente, de calificación que le da esa jerarquía, ¿no? Pero fue mi interpretación personal, ¿no? En este caso, bajo una consulta que me hicieron. Por eso era la duda, de todas maneras. Excelente, Jabel, que seas pro soluciones, ¿no? No tanto genera problemas. Interesante, Jabel, gracias. Gracias. Ya. Entonces, muy rápidamente, entonces el verificador catastral surge para procesos individualizados de hacer catastro en esas zonas donde no se va a hacer todavía, la municipalidad decidió todavía no hacer catastro. Está trabajando otra zona o de repente todavía no empezó y el propietario de ese predio necesita rectificar su predio conforme yo en la segunda clase creo, o en la tercera clase les di cómo es el saneamiento catastral registral, que es con la inscripción del CUC. Y hacer un plano catastral que lo tiene que hacer exclusivamente un verificador catastral. No puede ser otra persona, otro profesional. Pues cualquiera de los 8 profesionales que sean verificadores catastrales. ¿Y cómo se es verificador catastral? Simplemente me voy a ir muy rápidamente porque esto lo pueden leer. Está en la directiva, está en el SNSP, ustedes pueden buscar esta resolución y ahí está todo el reglamento del verificador catastral que aquí muy brevemente se los voy a mostrar. ¿Qué es lo que tienen que tener como requisitos? Experiencia en temas catastrales. Cuando dice experiencia en temas catastrales, no necesariamente que hayan sido partícipe de proyectos de catastro a rajatabla, no necesariamente. Pueden haber trabajado declaratorias de fábricas, pueden haber participado en la ley 27157, pueden haber hecho levantamientos de independización, de acumulación, de subdivisión, pero que puedan demostrar que, por ejemplo, alguno de ellos se inscribió, o varios de ellos, a lo largo de los años. Ustedes pueden sacar sus títulos archivados, armar su propio file de expedientes y demostrar que ustedes pues han hecho planos y últimamente todos están georreferenciados. Entonces tienen esa lógica catastral. No necesariamente que hayan participado en un proyecto de catastro, puro y duro. Si lo han hecho y han hecho 5 años o más, mis felicitaciones porque tienen la noción perfecta de todo lo que significa hacer catastro. Pero si no lo han hecho, pues tienen esa otra opción. Les digo los tips.
El otro es que tienen que dar un examen. Ese examen es en línea y a través de la plataforma del Sistema Nacional de Catastro que siempre les he mostrado. Solo allí. Actualmente es una vez cada año. Tiene que darse máximo hasta noviembre de este año. Entonces ustedes, los que quieran ser verificadores y tengan, sean titulados, colegiados, habilitados y estén dentro de estas 8 profesiones, pues lo único que les sugiero es que vayan dándole revisión a los documentos que ahora les voy a mostrar. Entonces, y lo otro, haber participado por lo menos en un curso de capacitación que organiza el mismo Sistema Nacional de Catastro. El Sistema Nacional de Catastro lo organiza, lo puede coorganizar con alguna otra entidad, pero este año no ha habido. Hubo un intento. Yo traté de impulsar una coorganización con la Universidad Villarreal, pero finalmente pues no dio resultado porque el Sistema Nacional de Catastro quería que sea íntegramente gratuito y había pues alguna limitación de logística y quedó en nada. Entonces, pero probablemente hasta antes de diciembre pueda llevarse a cabo un curso de capacitación. El examen tiene que ser con una nota mínima de 14. Y los requisitos es titulado, colegiado y habilitado. Además, pero para dar el examen no es necesario, por ejemplo, algunos están bachilleres o acaban de titularse o son bachilleres pero ya están por titularse, ¿pueden dar el examen? Pueden dar el examen, no hay mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque pueden esperar a titularse y recién ahí van a presentarse para ser verificadores. ¿Por qué les digo esto? Porque está demorando últimamente mucho las convocatorias que hace Secretaría Técnica para dar el examen. A veces al año, cada 2 años hay una evaluación. Y hay muchas leyes que necesitan los verificadores catastrales. Estos son los 8 profesionales. El arquitecto, el geógrafo, así de rajatabla, el ingeniero agrícola, el ingeniero forestal, el ingeniero agrónomo, el ingeniero civil, el ingeniero geógrafo y el ingeniero topógrafo agrimensor. Esos son los 8 profesionales que pueden ser verificadores catastrales. ¿Pueden ser otros más? Sí, pero tienen que presentar su pedido al Sistema Nacional de Catastro. En algún momento se quiso incorporar los ingenieros de mecánica de fluidos, porque ellos veían problemas de los canales de riego y hacían planos. Entonces, pero parece que le faltó un poquito más de solidez en su currícula de sílabus a nivel académico. Probablemente ahora sí ya lo tengan ajustado. Años de experiencia, 5 años. 5 años de experiencia. ¿Cómo se comprueba? Por eso ya les dije, saquen sus files en donde ustedes hayan demostrado que han hecho planos, ¿no? Entonces, eso es útil. Los años de experiencia. Y mejor si tienen certificados o constancias de trabajo. Eso es importante. Un verificador común, siempre han hecho esa pregunta. ¿Puede ser un verificador catastral? Sí. Pero tiene que demostrar que ha elaborado planos, tiene que demostrar que ha participado en temas catastrales. Y ahora, para el tema del examen, tiene que sacar, como les digo, nota de 14, pero ¿qué es lo que viene en el examen? Lo que viene en el examen son aspectos, les voy a mostrar para no demorarme. Ya, les indico. Tienen que estudiar, entrar a la plataforma. Yo ya lo he sistematizado, así que les voy a mostrar todos los temas que van a tener que repasar. Y que son, la convocatoria siempre va a salir en la plataforma del SNCP, como estos avisos. Vamos a entrar a la plataforma del SNCP para decirle todo lo que tienen que estudiar. Una vez que, por ejemplo, han estudiado, han dado el examen, han obtenido la nota de 14 o más, entonces ya, y tienen los 5 años de experiencia, entonces, y el certificado, están expeditos para poder inscribirse. Se pueden inscribir en cualquier oficina de registros públicos, presentar su expediente con este formato, que también está
o en SUNAR o en la web del SNCP, llenan el formato y lo presentan. Y su jurisdicción es a nivel nacional. Pueden presentarlo en Arequipa, en Ica, en Lima, pero pueden trabajar en cualquier punto del país. Esa es la ventaja. El pago de derechos es de acuerdo al TUPA del verificador común, es decir, entre 70 y 80 soles. Ese es el promedio. Entonces, a nivel general, este es el modelo de un verificador, por ejemplo. Los carnets, ahora los carnets tienen vigencia indefinida. No se renuevan cada 2 años como estaba establecido en el reglamento. Y bueno, entonces esto simplemente para mostrarles ahora al final qué es lo que tienen que estudiar. Lo que tienen que estudiar. Y con eso voy a terminar. Ya está. Un instante. Todo esto tienen que estudiar y que está en las carpetas que siempre les he mostrado en la plataforma del Sistema Nacional de Catastro. El Código Único Catastral, estándares cartográficos, estructura de la base gráfica, fichas, formatos, formato de hoja informativa, los manuales de levantamiento catastral, reglamento, protocolos, y mejor les muestro de una vez simplemente para terminar y despedirnos con tranquilidad. Ya está. Entonces aquí voy a escribir www.snsp, enter, ya está. Marco jurídico, por favor, para todos. Marco jurídico, y lo que tienen que estudiar es lo que está en estas 2 primeras carpetas. Aquí están todas las normas, incluso las normas, por ejemplo, el que ya es verificador catastral siempre tiene que estar revisando estas normas, y aquí están las normas técnicas que les he mostrado. Cada una de estas, acá está todos los manuales, lo pueden descargar y son los que tienen que estudiar. Lo que tienen que estudiar mucho, sobre todo, es esta información. Tienen que estudiar la ley y sus 2 reglamentos. Eso sí o sí va a venir. Luego lo otro que viene bastante es Código Único Catastral. Acá está la información. Entonces, de manera muy rápida y sucinta, les he brindado toda la información posible para que ustedes sepan qué estudiar. Y el examen es virtual y se produce en, digamos, una vez al año. Bueno, señores, con esto yo estoy finalizando la charla de este primer módulo. Les agradezco a ustedes sobremanera por su participación. Y a ver, Ana me dice, si yo fuera verificadora catastral, ¿puedo presentar planos de un terreno en mi propiedad o de un familiar cercano firmados por mí? No es solamente al ser verificador, me parece que antes sí se podía, Ana, pero que ahora hay una lógica de que no puedo ser juez y parte. Entonces, que me limita a que yo firme mis propios planos. Sí, he visto casos de amigas que, a pesar de que ellos son profesionales ingenieros, no han podido firmar sus planos. Sí. Ese es un pequeño problema, que es más de criterio legal. Gracias. Gracias a ustedes, mucho gusto y hasta una próxima oportunidad. Bien, muchas gracias a usted, ingeniera Gladys Rojas León, a nombre de